La defensa india de rey es una de las aperturas de ajedrez más populares con razón. Lograr la configuración es fácil, lo difícil es saber qué hacer después. Entonces, en este video quiero mostrarte 10 patrones comunes que harán que te resulte fácil jugar la india de rey y en general mejorarán tu comprensión posicional. Y de inmediato puedes ver algo que te ayudará a jugar más como un maestro y no como un principiante. Tenemos aquí la base de datos en línea de partidas de Blitz y puedes ver que la jugada más jugada por las blancas aquí es peón E5 entre jugadores aficionados. Peón F4 también es bastante común, pero ahora pasemos a ver las partidas de maestros. Bien, solo observa la opción principal. En primer lugar, literalmente nadie juega peón E5, aunque esa jugada viste es la más popular entre principiantes. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Los jugadores fuertes saben que en la apertura debes desarrollar tus piezas, no en cambio hacer demasiados movimientos de peones. Y sé que se ve tentador para las blancas avanzar este peón, atacar el caballo, obligarlo a retroceder por completo, y sí, se dice que un caballo en el borde se opaca, pero siempre puedes aumentar el brillo de tu pantalla, así que eso no es un problema serio. Pero hablando en serio, ahora las blancas sienten que las negras van a atacar el centro, por lo tanto juegan F4. Y por un momento esta posición parece muy buena para las blancas y por eso a los principiantes les encanta en distintas aperturas hacer muchos movimientos de peón y construir grandes estructuras de peones. Pero la desventaja es que al mismo tiempo se ignora el desarrollo y le da a tu oponente la oportunidad de atacar estas posiciones sobreextendidas y esos peones avanzados. Porque la desventaja de los peones avanzados es que están más cerca de la posición del rival y eso hace muy conveniente para las negras atacarlos, que ahora juega peón D6. Ahora el peón queda atacado dos veces y para las blancas ya es un problema. Si las blancas capturan, eso simplemente permite que este caballo muerto vuelva al juego. Y si las blancas intentan solo protegerlo, las negras siguen atacando. Ahora el caballo es clavado, por tanto este peón sigue atacado y si las blancas siguen intentando preservar el centro, caballo de 7 y ahora toda esta construcción se derrumba. Por cierto, hay un ejemplo muy interesante de cuando alguien intentó jugar esta variante contra Fischer y bueno, gran error. Fischer intercambió peones en el centro y comenzó a atacar al rey blanco expuesto y luego lo remató con este sacrificio de torre seguido de un sacrificio de dama y luego este jaque mate absolutamente ridículo. Bien, el punto número 2 es que la india de rey funciona muy bien contra el sistema Londres y aquí está el porqué. Cuando las blancas construyen su configuración habitual podemos ver una gran diferencia. En la configuración típica de peón de dama, este alfil en F4 es muy activo a lo largo de esta diagonal. Además la casilla de 5 está bajo un firme control de las blancas que también pueden llevar su caballo allí en el medio juego. Ahora comparemos con la india de rey, donde colocas tu peón no en D5 sino en D6. Así este alfil en F4 no tiene futuro, no tiene a dónde ir, así como está, ves, tu peón lo bloquea. Y además tienes un plan agresivo adicional que puedes ejecutar en unas pocas jugadas. Cuando las blancas hacen sus jugadas habituales, prácticamente siempre juegan esto, es una gran ventaja para ti, que los jugadores de Londres normalmente conocen solo su configuración y ahora es cuando puedes golpear en el centro con peón E5. Y ya tomas la iniciativa y las blancas ya están un poco en problemas, dado que está atacado el alfil, la mayoría de las veces capturarán en E5, si no, no hay problema. Puedes apoyar este peón aún más, dama E7 amenazando con avanzar este peón con doble ataque al alfil y al caballo, y ves que las blancas ya están experimentando algunos problemas y tú ya comienzas a atacar. Entonces la mayoría de las veces jugarán la jugada más obvia, que es capturar el peón en E5, porque calcularon que tienen dos atacantes contra este peón en E5, el alfil y el caballo, y mientras tú solo tienes un defensor. Pero lo que no han visto aquí es que además de atacar el alfil en F4, esto también abrió un ataque descubierto al alfil en D3. ¿No? Y gracias a eso simplemente estás ganándote una pieza después del intercambio masivo en E5. Solo capturas el alfil en D3, tu dama además queda muy bien colocada allí, impidiendo que las blancas enroquen, además de que tienes pieza extra. Y cuando ambos bandos siguen la línea principal, a menudo se llega a una posición como esta, donde tu caballo del flanco de dama no puede desarrollarse a su casilla natural debido al peón blanco que está allí. Pero entonces tienes una casilla aún mejor, más avanzada en C5, que es incluso mejor para tu caballo, y es bastante fácil instalar tu caballo justo allí. Pero hay un problema, si intentas hacerlo tu oponente siempre puede impedirlo jugando peón B4 y con esto controlando la casilla C5. Lo que nos lleva al punto número 3, asegura tu buen caballo. Necesitas avanzar tu peón a A5 evitando que las blancas jueguen este movimiento y después de eso es muy fácil reubicar tu caballo allí ya sea por este camino o por este otro. Con eso entonces tu caballo se quedará en esta excelente casilla, muy difícil para las blancas deshacerse de él. Si las blancas intentan preparar ese avance B4 en el futuro, igual colocas tu caballo en C5. Además atacas este peón en E4, por cierto, y si lo protegen de alguna manera entonces tienes otra gran jugada
que asegura completamente esta gran posición del caballo en C5 y es peón A4. Así ya no hay forma de que las blancas puedan jugar nunca peón B4 y si alguno de tus oponentes menos experimentados juega este movimiento, podrás disfrutar de uno de nuestros snacks favoritos del ajedrez, una captura al paso. A continuación, no subestimes la presión del alfil dragón sobre el centro blanco. Esto es algo que tus oponentes a menudo no tendrán en cuenta hasta que es demasiado tarde, porque ahora mismo no parece un problema. Sí, el centro blanco está perfectamente protegido, pero lo que olvidan es que esto es algo de largo plazo y muy a menudo jugarán algo como esto que parece una buena jugada, pero ya es una imprecisión. ¿Y por qué llamo a esto un dragón? Bueno, es porque también hay una variante de dragón de la defensa siciliana donde se usa una idea similar. Este alfil francotirador apuntando desde aquí ejerciendo presión de largo plazo sobre la posición blanca, especialmente su centro. Y aquí tenemos la misma configuración. Aquí las negras ven una oportunidad para empezar a atacar. Primero juegan alfil G4, la idea es eliminar este caballo F3 y porque ahora mismo es el principal defensor de este peón. Supongamos que las blancas intentan quitarse la clavada, tú cambias en F3 y juegas caballo C6. Las blancas ya empiezan a sentir cierta molestia porque el peón está atacado. Y si el peón avanza, tu caballo puede seguir saltando hacia adelante atacando todo alrededor. Si las blancas intentan defender, ahora puedes retirar este caballo para abrir una diagonal a tu alfil, lo mueves por aquí, ahora el peón vuelve a estar atacado y de nuevo si avanza tu caballo siempre puede ir aquí y atacar todo alrededor, eso será bueno para ti. Y si las blancas intentan sostener su centro, digamos defendiendo el peón de esta forma, entonces el ataque típico sería con peón E5, eso sería ya una buena jugada para las negras, pero en la posición actual hay una continuación más brutal que consiste en meter tu caballo en E5. Las blancas piensan, un momento, yo puedo capturar ese caballo, pero los caballos hermanos se cuidan entre sí. Tienes un caballo de reemplazo y ahora es doble ataque. La dama tiene que buscar a dónde ir, luego capturas en D3 el alfil, entras dando jaque, el rey tiene que moverse también, capturas el peón en B2, luego quizá el de C4 y las blancas quedan totalmente destruidas. Y por cierto, si quieres detectar tácticas como estas en tus partidas y no solo en ejercicios, lo explico paso a paso en mi clase maestra gratuita, el enlace está abajo. Aquí otra partida jugada por Fischer. Por cierto, Fischer y Kasparov realmente amaban jugar la defensa en rey y aquí vamos a aprender 3 ideas en un fragmento muy corto de esta partida. Aquí está la primera, en posiciones cerradas necesitas pensar en un plan. Y es un poco complicado porque si te preguntas cómo puedo dar jaque mate al blanco no hay forma directa en el futuro cercano, ¿cierto? O además es difícil ver algo que puedas atacar directamente. Entonces, ¿qué haces? La regla es, en posiciones cerradas debes atacar hacia donde apunta tu cadena central de peones, ¿sí? Así, aquí está la idea. Por cierto, ¿a dónde mira tu cadena de peones? ¿Por este lado o por este otro? Tenemos que mirar las dos columnas centrales, esta la E y esta la D. En vista de eso, tus peones centrales son estos dos y apuntan hacia el flanco de rey. ¿Lo ves? Así. Estos dos peones. Por lo tanto, el plan de las negras es atacar allí. Y por eso Fischer jugó caballo E8, dando paso a que este peón avance y comience el ataque. Las blancas intentan hacer lo mismo, están atacando en su lado del tablero en el flanco de dama, están ejerciendo presión aquí, Fischer protege el peón en C5, torre B1 y las blancas intentan crear un contraataque en el flanco de dama. Bien, y ahora Fischer juega peón F5 ejerciendo presión por aquí. Ahora sigue, por cierto, otra pregunta, ¿qué pasa si capturan aquí en F5? ¿Cómo recapturarías? De verdad es una pregunta difícil y es que no es algo súper crítico, digamos, pero aún así normalmente es mejor recapturar con el peón para mantener tu centro de peones. Y es engañoso porque en verdad resulta muy tentador recapturar con el alfil y atacar a la torre de esta forma. Pero la desventaja es que pierdes tu centro de peones y así por ejemplo este caballo puede llegar a E4 porque ya no hay un peón en F5 que controle esa casilla. Y ahora las blancas están perfectamente bien, ¿lo ves? En cambio cuando recapturas con el peón, mira esto, ahora controlas todas estas casillas por todo el tablero. ¿Sí? De verdad oprimes a las blancas, se hace muy difícil que las piezas blancas avancen. Es como haberles quitado todas estas casillas del tablero. Y además conservas tu movilidad. Ahora estos dos peones pueden seguir avanzando fácilmente en caso de que quieras continuar tu ataque. Así, esta es una idea muy buena. Bien, en la partida las blancas jugaron otra cosa. El jugador de blancas, Kornoy, también uno de los más fuertes del mundo, jugó peón F3, reforzando su cadena de peones. Y ahora hay otra pregunta para ti. ¿Capturarías aquí, no harías nada con esto o avanzarías con peón F4? ¿Qué piensas? Bueno, también hay una regla general en la Igor Nation. Si das algo, asegura tu pago. Es decir, que aquí no quieres intercambiar sin motivo, quieres cambiar solo si es un buen negocio, por decirlo así. Si obtienes algún tipo de ventaja como resultado de ese cambio. Y aquí, si cambias en E4, no obtienes nada. Al contrario, en realidad ayudas a las blancas a activar este caballo.
y colocarlo en una excelente casilla central. Por lo demás, repito, a ti no te da nada, porque tu plan aquí realmente es seguir avanzando aquí con peón F4. Así ganas más espacio, haciendo más difícil que las piezas blancas se muevan, y además vas preparando tu futuro asalto con peones por el flanco del rey. Ese es. Y ese va a ser tu plan para el medio juego. Simplemente avanza con los peones, lanza un ataque allí y finalmente dale jaque mate al rey blanco. De hecho, así fue como Fischer ganó esta partida. Pasando al siguiente punto, el alfil dragón a menudo crea oportunidades tácticas repentinas. Ya tocamos ligeramente este tema antes, que el alfil ejerce presión sobre el centro de las blancas, pero esta vez quiero ir un poco más allá. En realidad crean muchas oportunidades tácticas que son toda una sorpresa para tu oponente. Imagínate que las blancas justo enrocan aquí, lo cual de hecho es la línea principal. Las negras pueden por ejemplo cambiar en D4 y luego jugar torre E8 atacando al peón E4. Las blancas lo defienden, tú juegas caballo C6 y ahora ya se siente un poquito de presión. Y si las blancas son descuidadas y juegan algo al azar, digamos algo así, que podría parecer un movimiento normal de desarrollo, resulta que en esta posición en realidad es un gran error porque intercambias en D4 y luego lanzas esta bomba táctica contra tu oponente desprevenido, porque ahora este alfil abre este ataque descubierto y las blancas quedan destruidas. Y podrías argumentar que, Igor, las blancas no tienen que colaborar. Hay muchas formas de que las blancas eviten esto. Y bueno, no es tan simple porque tienes ideas de ataque por todas partes. Digamos que aquí intercambian en C6. Bueno, eso de hecho es muy bueno para ti. Ahora este peón está más cerca del centro. Las blancas ya no pueden saltar por ahí con su caballo. Además tienes una columna semiabierta para tu torre que se combinará con la presión de este alfil. Y ves que eso puede volverse incómodo para las blancas. Bueno, volvamos atrás. La mayoría de las veces en realidad juegan alfil E3, que es una buena jugada. Refuerza el caballo en D4. Pero incluso así esto no te detiene. Aquí hay una línea con la que incluso jugadores fuertes fueron destruidos. El caballo H5. Al principio de nuevo no está muy claro qué intentas lograr aquí. Tal vez peón F5, quién sabe, aprovechando la presión de esta torre. Las blancas juegan dama D2, otra jugada muy sólida. Y luego intercambias en D4. Las blancas cambian pensando que solo quieres simplificar todo, pero juegas caballo F4. Otro movimiento inesperado. Las blancas piensan, bueno, pero ese caballo se puede capturar. Incorrecto, porque entonces perderán el alfil en D4. Y claro, no es que se pierda la partida de inmediato, pero en efecto este cambio es muy bueno para ti, porque ahora tu alfil es simplemente un monstruo, el alfil dragón del que hablábamos antes. Muy bien por ti. Y si las blancas no quieren permitir ese cambio, digamos que capturan en G7, entonces ejecutas otra táctica. Ahora juegas dama G5, esta vez amenazando jaque mate. Dama por G2, sí. Las blancas intentan impedirlo y caballo H3, otro movimiento táctico inesperado, donde el rey se mueve a algún lado y ahora pierden la dama en D2. Toda esta variante es tan sorpresiva y contraintuitiva que parece que las blancas jugaron todo lo que es correcto, pero igualmente las destruyeron. Ni siquiera pueden capturar ese caballo porque está defendido por tu alfil desde C8. Las blancas están totalmente perdidas. También existe otro patrón táctico común que funciona en esta variante Samish. Y es que puede ser bastante peligrosa si las blancas la juegan, porque tienen un plan de ataque muy directo en tu flanco de rey. Si intentas jugar tus movimientos habituales de la defensa india de rey, las blancas juegan dama de 2 y luego intentas reubicar tu caballo aquí, donde ya sabemos, en la buena casilla. Te jugarán alfil H6 y su plan es muy directo y brutal. Quieren intercambiar tu principal defensor, luego avanzar estos peones y simplemente darte mate allí mismo. ¿Qué vas a hacer entonces? Bueno, en lugar de entrar en pánico hay un recurso táctico muy bonito aquí, caballo por E4, y esto llega con una sorpresa total porque esa casilla está obviamente muy bien protegida por las blancas, pero ese no es el punto. El punto es la jugada dama H4 que viene con un ataque doble. Y ves que tu dragón dormido en G7 sigue siendo peligroso, sigue siendo un dragón. Y ahora te has ganado un peón y tras el cambio tienes este monstruo de alfil en H6. Ahora vas a jugar el peón F5, expulsar ese caballo, tienes un peón de más y una posición estratégicamente ganadora. Y si el truco anterior no se puede aplicar en la partida, hay otro más. De hecho, hay una idea muy interesante. A veces en estas posiciones, digamos en estructuras similares tipo Samish, cuando las blancas intentan atacarte en el flanco de rey, pueden querer intercambiar aquí y luego jugar dama C2 formando esta batería, y quizá incluso jugar G4 en el futuro. Pueden enrocar en largo y ese es un plan bastante directo de su ataque en tu flanco de rey. ¿Qué haces contra eso? Hay un sacrificio posicional muy bonito, peón E4. Al principio esto parece solo un error. Se ve que las blancas se ganan un peón ahí mismo y no vamos a recapturar, juegas peón F4. Y repito, al principio parece contraintuitivo, porque entregarías un peón y debilitarías tu rey como parece ser. Pero es que hay muchas cosas buenas que logras con este sacrificio. En primer lugar, no nos olvidemos del alfil dragón. ¿Ves? Es simplemente un monstruo. Ahora tienes toda esta gran diagonal para este alfil.
y además si las blancas se enrocan ahí, tu alfil apoyará tu ataque en el flanco de dama. Y cuando abras estas columnas por allí será peligroso para las blancas. En segundo lugar, mira ese alfil en D3 el blanco, aunque esto parece un diamante, definitivamente no es una joya. Está completamente restringido, literalmente no tiene movimientos, ¿sí? Y por último también tienes esta excelente casilla en E5, que antes estaba ocupada por tu peón, pero ya no más. Ahora tu caballo puede instalarse allí, súper activo, listo para atacar, el alfil de G7 está listo para entrar en acción. Y también tienes un plan de ataque directo en el flanco de dama, vamos a abrir columnas por allí, vamos a usar este caballo, usar el alfil, atacar al máximo. Si quieres detectar tácticas y movimientos de ataque como estos en tus partidas reales, explico todo el proceso de pensamiento en mi clase maestra gratuita, el enlace abajo. Y si quieres conocer mi apertura agresiva favorita para las blancas, te la explico en este otro video.